tardes, mi nombre es María Curiel y vamos a compartir un poco sobre lo que es la presión tributaria en Venezuela. En primer lugar, vamos a definir lo que es la presión tributaria como tal, que no es más que un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economía con el Producto Interno Bruto de un país. Es decir, es lo que permite medir la intensidad con la que se grava al sujeto pasivo o a los contribuyentes a través de tasas impositivas. ¿Qué se busca con esto? Sencillamente tenemos que medir, como ya bien se ha dicho, el Estado debe de medir esta relación en pro de que la misma sea equilibrada. ¿Para qué? Para que la distribución de los tributos sea de una manera más equilibrada y que afecte en la menor posibilidad a los sujetos pasivos, o en este caso nosotros que somos los contribuyentes. ¿Qué pasa en Venezuela específicamente? En Venezuela la recaudación de tributos se da a través de la institución conocida como el CENIAT. El CENIAT es el instituto encargado de establecer la recaudación de tributos, pero se hace a través de una legislación tributaria vigente en el país. En los últimos años nos hemos dado cuenta, así como a lo largo de la historia del país la figura del tributo o la recaudación tributaria se ha venido manifestando por muchísimos años, no es menos cierto de que en los últimos años este tipo de recaudación, lejos de disminuir, se ha elevado considerablemente. Actualmente se podría considerar que la presión tributaria, que es esa relación entre sujeto pasivo y el Estado, o el tributo que se recauda por parte del Estado, está bastante resquebrajada, en el sentido de que, por supuesto, que a mayor recaudación tributaria o mayor imposición de tasas tributarias establezca el Estado, más va a ser el efecto negativo en la economía del sujeto pasivo. Por supuesto, mientras más impuestos se paguen, menos va a ser la utilidad que vamos a tener nosotros los contribuyentes. ¿Qué pasa en Venezuela particularmente? En Venezuela en los últimos años se han establecido unas tasas impositivas bastante elevadas, no tanto el impuesto al valor agregado, del cual personal y particularmente considero de que es un impuesto necesario en toda economía de Estado, más sin embargo hay ciertos impuestos tributarios que se nos imponen como contribuyentes, como por ejemplo el impuesto al lujo, el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto de las importaciones, el impuesto de las donaciones, de las sucesiones. Son impuestos bastante altos que, lejos de beneficiar al ciudadano común, lo están, como quien dice, acorralando en su propia economía. Pero ¿cuál es el efecto que tiene esta presión tributaria en nuestro país y en el mundo? Porque obviamente, como veníamos diciendo, a mayor índice o a mayor sea el tributo recaudado que se le exija o que se le imponga al contribuyente, pues más va a ser la merma en su economía. ¿Qué pasa? En el supuesto correcto o el deber ser es que estos impuestos y estos tributos que se recaudan a nivel del Estado sean utilizados y sean administrados, como su palabra bien lo dice, por la administración pública o por el ente encargado para tal fin. ¿Qué pasa en Venezuela? En los últimos años la situación económica nos ha permitido presenciar de primera fila cómo los tributos van aumentando, la cantidad de tasas impositivas que debemos pagar los ciudadanos va a ser más altas, o van a ser mayores las tasas impositivas, como es el caso de Venezuela, donde no se aumentan los porcentajes de las tasas, pero sí la cantidad de tasas que recauda el Estado. Entonces el venezolano se da cuenta, y debemos reconocerlo y así decirlo con mucha responsabilidad, se da cuenta de que, lejos de mejorar su calidad de vida, lejos de mejorar los servicios públicos que se supone que son los garantizados con estas recaudaciones, los mismos han ido en decremento. ¿Qué pasa con esto? Hay un efecto principal que conlleva dos causas. En primer lugar, lo que estamos mencionando, ¿ok?
en el sentido de que en la medida de que el ciudadano común o el ciudadano que contribuye, yo como contribuyente, no estoy viendo los frutos de mi sacrificio o de mi restricción, porque si bien es cierto de que es mi deber como ciudadano aportar una tasa tributaria o una tasa de mis ingresos al Estado para entre todos sustentar la economía de lo que es el gasto público, no es menos cierto de que yo estoy contribuyendo a garantizar, yo como ciudadano estoy contribuyendo a garantizar mi calidad de vida a nivel de Estado, es decir, salud, educación, servicios públicos básicos. En ese sentido, en Venezuela en estos momentos, lamentablemente, aunque está creciendo las tasas impositivas o se han incrementado las tasas impositivas, la calidad del servicio público prestado por el Estado ha ido desmejorando notable y considerablemente. Esto conlleva a que el venezolano o el contribuyente sencillamente pierda el interés en contribuir con el Estado en pro de una gestión pública. ¿Qué pasa con esto? Si a su vez le sumamos de que a mayor número de tasas impositivas es menos la utilidad que el contribuyente está recibiendo de su esfuerzo, de su trabajo, de los ingresos que él particularmente pueda tener, él va a buscar la manera, y es lo que sucede hoy en día, de evadir dichos impuestos, todo en pro de que, bajo la premisa, cosa que tampoco voy a aplaudir porque también considero de que una cosa es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos y otra cosa es exigir las cuentas o la debida administración de los recursos que nosotros aportamos, y otra muy sencilla es tomar, como quien dice, la administración por cuenta propia y decir, como no se están cumpliendo los parámetros básicos que yo necesito como ciudadano, yo no voy a hacer mi aporte. ¿Qué es lo que pasa cuando evadimos los impuestos? Sencillamente, cuando dejamos de pagar los impuestos, le estamos diciendo al país, bueno, o al Estado, mira, yo no voy a contribuir con lo que me corresponde. Y ya por los estudios que hemos realizado, tenemos que entender de que sencillamente esa recaudación tributaria que hacen todos los estados, no se hace nada más en Venezuela, es la necesaria para poder garantizar los gastos públicos del país. Pero eso es un tema bastante complicado y bastante profundo que ahondarlo en esta oportunidad nos llevaría muchísimo más del tiempo estipulado para la actividad y que tiene muchísima tela por cortar. Pero básicamente la reflexión que se quiere llegar es que en la medida de que en nuestro país no se tomen los correctivos en materia tributaria que se deberían de tomar, bien sea hacer una revisión exhaustiva de los tributos y de las tasas impositivas de que se están estableciendo, o garantizándole al ciudadano que, si bien es cierto de que va a contribuir con unas tasas impositivas bastante altas, no es menos cierto de que ese esfuerzo y esa contribución que cada sujeto pasivo está aportando al Estado va a recobrar sus frutos. Es la única manera de que el contribuyente o el sujeto pasivo no sienta esa presión tributaria que lo conlleve a evadir impuestos. Es la única manera de que podemos garantizar de que la distribución de los tributos recibidos por el Estado pueda ser de una manera equitativa e igualitaria. Muchas gracias y feliz tarde.